Sí, con la media señoría. Señor Merino, mire, quiero preguntarle por los proveedores de Fórum Filatélico. Luego, en particular, le preguntaré por alguno de ellos, ¿de acuerdo? Pero, en general, para empezar, quiero que nos diga los proveedores de Fórum Filatélico, la responsabilidad, la gestión de los proveedores de Fórum Filatélico, la elección, ¿se focaliza el Fórum Filatélico en alguien, en alguna persona o en algún departamento en concreto? ¿Se oye? Sí, sí. Estos proveedores estaban organizados y controlados por el presidente Prada y después Briones. Yo sabía que Llorca también estaba relacionado o que gestionaba esas sociedades o esos proveedores. Al poco tiempo de acceder a la dirección general con el presidente Prada, a los pocos días entra al despacho y me presenta a este señor, a Carlos Llorca. Me dice: es un amigo mío y es la persona que nos ayuda con todo el tema de los proveedores extranjeros y la filatelia y demás. Esas son las personas que... En principio el señor Prada y el señor Llorca. Sí. Y cuando le presenta al señor Llorca, que no sé si usted lo conocía como Carlos Rodríguez o como Carlos Llorca. Bueno, Carlos Rodríguez era Sí, era Carlos Rodríguez. Ya Llorca lo usamos un poco más por la causa. ¿Se lo presenta como quién? ¿Un empresario o qué formación tenía el señor Llorca? No me dice nada, simplemente eso. ¿Y cómo luego fue? El señor Llorca vino pues en el periodo que yo he estado 2 o 3 ocasiones por la oficina con algún directivo de estas sociedades de proveedores filatélicos. Daban una vuelta por el edificio, venían para ver la compañía, las cámaras acorazadas, estaban un momento conmigo en el despacho y luego pues con el presidente. ¿Y usted tenía contacto con los responsables, con los gestores de cada proveedor? No. ¿Usted conoció a todos los proveedores, tanto de la época del señor Prada como del señor Briones? ¿Ha conocido a todos los proveedores, a todas las sociedades que han sido proveedoras? Sí, por la parte de cuando era director de administración, lógicamente estas sociedades tienen sus facturas, en la contabilidad aparecen, su nombre, sí, los conocía de eso. ¿Usted puede contarnos desde su experiencia, lo que usted conoce tanto como el departamento de administración como después director general, cómo es el sistema de aprovisionamiento de sellos de Fórum? Es decir, ¿cuál es el circuito que se produce desde que viene una caja de sellos de un proveedor hasta que se incorpora al stock de Fórum Filatélico, y qué tratos hay con ese proveedor en ese momento? Sí, bueno, empezaré por decir que todo el tema de filatelia y de compras era responsabilidad del presidente, o sea, un departamento que dependía de él, con lo cual yo, mi función principalmente en todo este área era la referente a los temas más administrativos, que estos proveedores tuvieran ese contrato marco, que ya se hablaba aquí en las sesiones, para trabajar entre Fórum y ellos, y el suministro como fuera de esta manera, de la otra, formas de pago, etcétera. Ese contrato marco estuviera firmado, estuviera adecuado, que las facturas correspondientes a estos envíos tuvieran sus correspondientes albaranes, que esos albaranes se revisaran por el departamento de compras y estuvieran visados, como cualquier otro gasto de la compañía, estuvieran visados por el responsable de compras, el señor Briones, y luego ya se procediera a su pago y su inclusión en la contabilidad y demás. Esa era la parte donde yo focalizaba el tema. Yo sé que venían las cajas de filatelia, venían a un primer punto de recepción, pues ahí se hacía algunos trabajos de preselección y demás, que igual se retiraban algunos sellos, alguna caja defectuosa, un primer vistazo, y luego ya pasaban todos esos sellos al departamento de control de calidad y de selección y tal, que ya ha salido varias veces, es María Cabezón. La señora María Cabezón. Pero yo insisto en que estaba focalizado en ese otro tema. Yo de filatelia
aparte de no saber y de no tocado en mi vida prácticamente los sellos, pues estaba en esos temas. Mire, dice usted que durante el tiempo que usted estuvo en Fórum Filatélico vio al señor Llorca en 2 o 3 ocasiones, después de que se lo presentara el señor Prada. En esas 2 o 3 ocasiones fue en José Abascal 51, sí, en la planta quinta. En la planta quinta. ¿Y en el despacho suyo? Sí. ¿Y el señor Briones estaba presente en esas reuniones? No. ¿Quién estaba presente? Ninguna. Estaba presente el directivo correspondiente, Carlos Rodríguez, Llorca y yo. Bien. Era una visita de pura cortesía. Vamos conmigo. No era ni el responsable ni el presidente, ni era una visita de cortesía. Y el señor Llorca, digamos que era el responsable último de esas sociedades. ¿Qué decía él que tenía que ver con esas sociedades? Que las gestionaba. Eso me lo dijo a él, porque yo he hablado con él por teléfono en varias ocasiones. Y claro, pues se habla de las cosas. Me dijo que sí, que gestionaba esos proveedores. ¿Usted sabe cuál es la sociedad Crimpen? Bueno, la he oído, y si me remonto antes de la intervención, pues sé de ella pues a través de María Cabezón, en algún momento puntual, algún comentario tal, pero nada más. Sé que es una empresa de filatelia, de suministro de filatelia. ¿Pero sabe usted si Crimpen es un proveedor de Fórum Filatélico? No, no es un proveedor de... Desde luego no hay facturación de Crimpen a Fórum Filatélico. Es la parte que yo sé, conozco y he visto. No. ¿Pero usted conoce al señor Marcel Stengius? No. No lo ha conocido nunca. No lo he visto nunca. No, la sociedad Piteri, ¿sabe usted cuál es? ¿Perdón? Piteri. Piteri es como Crimpen, es otro proveedor, otra empresa de filatelia, pero que tampoco tenía ni conocimiento de las personas, ni qué hacían o no hacían. ¿Ha tenido usted conocimiento en algún momento de que sellos de Piteri y sellos de Crimpen llegaban a Fórum Filatélico? No lo sé. Yo quiero colaborar con la justicia y en el tema de los hechos, que esclarecer, pero es que en ese tema de filatelia no era mío. Bien. No era mío. Mire, ¿usted conoce al señor César Huergo? No. ¿Y al señor Ángel Tejero? Sí. ¿De qué conoce el señor Ángel Tejero? Pues sé que sabía que tenía unas sociedades con Abelardo Elena también, unas sociedades que se dedicaban a la compra y venta de filatelia y poco más. Bueno, y luego sí he visto que estaban como proveedores, estaban suministrando filatelia a Sprint pero no he tenido más. ¿Con ocasión de qué conoció usted al señor contacto. Ángel Tejero? ¿Con ocasión de qué? ¿Cuándo lo conoce? Pues no lo sé cómo le conozco, pero pues igual, porque Abelardo Elena era el director de es una empresa del grupo dedicada a la perfumería, y entonces con él lógicamente tenía mucho contacto porque revisábamos y veíamos la situación de la sociedad, cómo iba y demás. Igual en algún momento me ha comentado algo de sus sociedades o de Ángel Tejero y demás, pero en ese orden no más. ¿Pero usted ha tenido conocimiento de que cajas de sellos de Fórum Filatélico se iban a las sociedades del señor Tejero? No. ¿No lo ha conocido nunca? No ni lo he visto, ni nadie me informaba de eso. No. Mire, usted sabe, en Fórum Filatélico abajo, yo no sé si es en la planta de calle, hay un dique para carga y descarga, ¿no es así? Sí. Sí, ¿usted lo ha visto cargar allí cajas de sellos de Fórum Filatélico que salían fuera de Fórum Filatélico? Casi me cuesta definir dónde está el dique, ¿eh? No he visto nada. Mire, al señor Rey Hanamán, ¿lo conoce? Sí. ¿De qué lo conoce? Pues le vi en una reunión que tuvimos, no recuerdo la fecha, pero tuvimos una reunión en Londres con el señor Briones. Íbamos a tener la reunión el señor Briones y yo, y el señor Amán y Carlos Rodríguez, Llorca. Finalmente a la reunión no asistió Carlos Rodríguez y lo mantuvimos por teléfono. La reunión era con objeto de la operación
del 50 aniversario CEP, de toda esa filatelia que iba Forum a adquirir. Y bueno, pues en la reunión creo que se nos entregó un informe con detalle de todas las administraciones, todos los países, porque era una operación importantísima, muy grande, de mucho volumen de filatelia, que claro, sé que a Briones le gustó y le pareció estupendo, porque con las necesidades que teníamos de filatelia era muy buena, y ese informe pues recogía un poco todas las características de la operación. Ahora mismo tampoco el detalle, y no tuve el informe. Y le conozco de esa... ¿Y sabe usted, se puede situar más o menos en la fecha de esa reunión? He querido recordarlo, pero no... ¿Quién convocó esa reunión en Londres? Pues a mí me lo dijo el señor Briones. Que tenía una reunión en Londres y le dijeron vamos a reunirnos ¿con quién? Con Carlos Llorca y con Amán. ¿Y le dijo el motivo por qué esa reunión? Sí, el motivo era lo del 50 vamos aniversario. A ver la operación del 50 aniversario, sí. Y bueno, vamos a definir cosas y tal. Es de que ya el señor Briones ya sabía quién era el señor Llorca. Sí. Bien, entonces cuando llegan allá a Londres, ¿dónde tiene lugar esa reunión? Físicamente, ¿se acuerda? Pues creo que fue en un hotel. ¿El señor Amán cómo llegó allí? Apareció. Estábamos en un salón, no sé. ¿Y quién le presentó al señor Amán? Es la primera vez que usted lo veía. ¿Cómo reconoció al señor Amán? Pues, como le digo, el señor Llorca no aparecía, pero estaba al teléfono. ¿Con quién? ¿Quién hablaba con él por teléfono? Pues hablaría el señor Briones. ¿Y recuerda usted los términos de la conversación con el señor Llorca? Los que decía él, bueno, pues no puedes venir, bueno, pues hacemos la reunión, vamos a hablar del tema, vamos a ver los países, vamos a ver, en fin, las características. Ahí se habló solo las características técnicas, en fin, la problemática de... ¿Con el señor Amán? Una operación de este ¿En qué idioma hablaban con el señor Amán? Pues hablaríamos, desde luego, el señor Briones no habla inglés y yo tampoco, o sea que hablaríamos en español, no sé, es que no me acuerdo muy bien, o igual el propio Llorca por el teléfono hacía un poco de intérprete, no recuerdo. ¿El señor Amán les decía a ustedes quién era él y de dónde venía y qué hacía, a qué se dedicaba? Pues no. ¿Pero qué papel iba a jugar el señor Amán en todo esto? Pues creo que era la persona que iba a gestionar el suministro. Esta operación se basaba en muchos países que iban a emitir este 50 aniversario. Entonces, claro, alguien tenía que coordinar, alguien tenía que esos países visitarlos, obtener la mercancía, traerla, llevarla. Yo entiendo que eso lo iba a hacer el señor Amán. Bien. Se puede exhibir al señor Merino el documento cuya ruta es pieza documental 3A, José Abascal 51, 13 de febrero de 2007, planta quinta, habitación 4, caja 1, ahora repetiré, señorías, y las páginas 515 a 521 del PDF. Repito, pieza documental 3A, José Abascal 51, 13 de febrero de 2007, planta quinta, habitación 4, caja 1, páginas 515 a 521 del PDF. Mire, lo que tiene aquí a la vista el señor Merino, se incautó en su despacho, es una página con 3 notas, un comentario y después un contrato de compromiso de compraventa. ¿Lo ve, verdad? Sí. Sí. ¿Sabe usted quién redactó este documento? La nota es de Llorca. Es de Llorca. ¿Sabe usted cómo le hizo llegar el señor Llorca a esta nota? No lo sé. Bien, mire, si vamos a la segunda página, luego volveremos a las notas, ¿vale? Por orden, iremos a las notas 1, 2 y 3. Pero en la segunda página, donde dice estas notas, me sigue, ¿verdad? Sí. Obviamente son privadas, para los ojos de los tres. A, JR y P. ¿A es usted, Antonio Merino? Sí.
JR es el señor Juan Ramón González. Sí. P es P de Paco Briones. Sí. Y el contrato es un borrador bastante flexible. Creo que nos interesa dejarlo lo más flexible posible por si en el futuro interesa modificar algo, al aumentar precios, etcétera, para que JR lo haga más bonito y formal. Y formal, sin pasarse, porfa. Y las dos cosas, dice, hay que interpretarlas a la luz del informe que visteis en vuestra última visita a esa ciudad. Pues no me quería repetir. ¿Se está refiriendo a Londres? Creo que sí. Que se está refiriendo a la reunión donde se trató a la reunión el tema del 50 aniversario. Y el informe que comentaba que nos había facilitado. Vale, lo que no acabo de entender donde dice, y las dos cosas hay que interpretarlas a la luz del informe que visteis en vuestra última visita a esa ciudad. ¿Qué dos cosas son? Una es el contrato. Y la otra es estas características de la sociedad, vale, que debía de ser inglesa. Vale, ahora iremos a las notas, muy bien. Dice también que adjunta otras notas que no tienen que ver con la filatelia en hojas aparte, para evitar confusiones y para que no las mezcléis cuando veáis a D, que no tiene que ver con este tema. ¿D es el señor Domingo Cuadra? Sí. Bien. ¿Esas eran notas para una reunión que iba a tener lugar en Marbella en el despacho de Cuadra Asociados? No, pero aquí no dice nada de las reuniones. No, le pregunto que si esas notas que dicen no tienen nada que ver con filatelia, os mando otras, para que cuando veáis a D... si son las notas que me imagino, sí. Sí, bien, para eso. Pues entonces, mire, vamos a ir a las tres notas, ¿de acuerdo?, que preceden a este párrafo que hemos leído. Sí. Dice, la primera nota dice, la sociedad del Reino Unido, entiendo, tendrá al menos casi 5 años de antigüedad, dedicada a filatelia, acostumbrada a volúmenes de facturación grandes, con buenas relaciones bancarias, etcétera, etcétera. No quiero ser tedioso y decir que lo conoce usted bien. Esta nota se refiere a la sociedad que se iba a constituir para proveer de sellos a Fórum Filatélico. Que se iba a constituir o que se iba a utilizar. O se iba a utilizar, sí. Porque se iba a comprar una sociedad ya constituida. Sí, esa es la idea, pero luego al final resultó ser Premium. Premium Stamp Broker. Premium Stamp Broker, que era una sociedad ya proveedora de filatelia. Bien. En la nota 2 dice, si al 150 le restamos el 23%, nos queda 115,5, lo que equivale al facial más el 15 acordado. Esta es la X a administrar, etcétera, pero es el mínimo y muy mínimo para ayudar a soportar la financiación y en cualquier caso a justificar y abonar posteriormente, etcétera. Este 150 es el 150% del precio a la que iba a adquirir la filateria, bien otra sociedad de Premium Stamp Brokers. Sí, lo que ocurre es que en el tema de precios, como en otras cuestiones de filatelia que ya he comentado anteriormente, esto eran temas del señor Briones, con lo cual yo entro en lo justito. Bien. Pero vamos, sí, era el 150% del valor facial, que era lo que iba a vender Premium Stamp Brokers. Creo que sí, del facial. Es que yo en el tema de precios, bien. En la nota 3 dice, veréis A, JR y P, veréis que he aumentado un poco de 10 a 12 el anticipo previsto. ¿Se refieren a 12 millones de euros? A 12 millones de euros. Bien, que son los 12 millones de euros que después anticiparon a través de Spineste. Exacto. Se anticipan exclusivamente para facilitar esas operaciones iniciales de aprovisionamiento de mercancía por la sociedad que iba a hacer toda la gestión y hacernos llegar luego las facturas. Mire, tiene usted a continuación, si no me equivoco, 5 páginas que pone contrato de compromiso de compra-venta. Esto, si no me equivoco, es un borrador de contrato de lo que después sería Premium Stamp Broker, ¿es así? Sí. Seguro. Vamos, supongo. ¿Este borrador de contrato lo hizo el señor Llorca? Pues pienso que sí. Bien, en todo caso se remitió con las notas. Sí. Mire, si va usted a la estipulación sexta, porque la verdad es que no vamos a leer el contrato entero ahora, la estipulación sexta dice, se establece un precio de partida igual al 150% del valor facial de los sellos vendidos. Esto es lo que le quería yo llamar la atención antes. Dice usted que este precio del 150% del valor facial es algo que correspondía fijarlo al señor Briones. Sí, en el tema de precios y la decisión la tenía él, claro.
Está dentro de todo el contexto de la operación. Bien, y en la cláusula novena, en forma de pago, se habla de un anticipo a cuenta de 12 millones de euros. Y dice, ver nota 3. Lo ve usted, me sigue, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Quién fija la cantidad de 12 millones de euros? Es un tema de Llorca. Y es que como está gestionando la operación, pues solicita, o supongo que al final la sociedad Premium pues le indicaría que cómo van a hacer una operación de esta envergadura si no hay financiación, si no tienen capacidad económica, y por eso pediría este anticipo. Bien, ¿se podría exhibir al señor Merino, señoría, el documento que está en José Abascal 38, caja 1, bloque 7, folios 11 a 14? José Abascal 38, caja 1, bloque 7, folios 11 a 14. Quiero señalar también, señoría, que este mismo documento se encuentra en otra ruta, pero he imprimido la ruta de José Abascal 38. José Abascal 38, caja 1, bloque 7, folios 11 a 14. Mire, lo que tiene delante, señor Merino, es un contrato por el cual la sociedad Premium Stamp Brokers, representada por doña Pamela Marion Randall, se compromete con Sprineste, la sociedad representada por Pedro Ramón Rodríguez Sánchez, precisamente a comprarle durante unos años filatelia del 50 aniversario por un precio que consta ahí, etcétera, y además habla también de la provisión de fondos. Lo ve usted, ¿verdad? Sí. 12 millones de euros de anticipo. Estoy siendo muy sintético, pero si usted tiene que consultar el documento, voy más despacio. Está bien. Conoce este documento, ¿verdad? Sí. Bien, este documento, el contrato celebrado entre Pamela Marion Randall y el señor Pedro Ramón Rodríguez Sánchez, corresponde, en definitiva y en síntesis, al borrador de contrato que le proporcionó el señor Llorca. Pienso que sí, claro. Es el contrato definitivo de ese borrador. Bien. ¿Sabe usted quién elaboró este contrato? Pues no lo sé. Bien. ¿Conoce usted a doña Pamela Marion Randall? No. ¿No la ha visto nunca? Nunca. ¿Al señor Pedro Ramón Rodríguez Sánchez? Tampoco le conozco. No. Mire, la sociedad Sprineste, que es la sociedad que al final firmó este contrato, ya sabe usted, supongo a estas alturas sabe usted que después se rescindieron esos contratos y fue Forum la que adquirió directamente los sellos de Premium Stamp Brokers. Sí, es que Sprineste no tenía capacidad operativa para hacerse cargo de esta operación tan grande, y de ahí ese trasiego de vuelta de Sprint a Forum, el contrato y el suministro directo a Forum. Claro, en este cambio perdíamos, porque Sprineste haría la selección y el control de calidad de todos los sellos, con lo cual perdimos ahí una posibilidad de... Bien, mire, ¿por qué se constituyó la sociedad Sprineste? Y díganos usted qué relación tiene o tuvo en su momento con la sociedad Sprineste, si es que la tuvo. Sí, bueno, la sociedad Sprineste es una sociedad controlada por Briones. Briones puso a Belén Gómez, la secretaria, como gerente de esta sociedad. Y la verdad es que mi relación con Sprineste era más el de transmitir las decisiones que el señor Briones tomaba en relación, pues generalmente a precios o a cantidades o a filatelia, y se las transmitía a Belén, pero casi más en el sentido de colaborar, ayudarla y bueno, que las cosas se hicieran bien, en la preocupación que yo tenía con los documentos y con las facturas que vinieran después a Forum y etcétera, ¿no? Bien, ¿y cuándo surgió la idea de constituir Sprineste? Pues la fecha no la tengo, pero sí surge por efectivamente Briones en un momento me comenta de que habría que hacer que necesitaríamos una sociedad
para solucionar el problema del atasco tan monumental que teníamos en Forum con el control de calidad de la filatelia. Entonces esta iba a ser una sociedad que comprara filatelia, pero en la misma sociedad se hiciera el control de calidad, de forma que los sellos llegaran ya perfectamente clasificados, seleccionados, sin ningún problema, para adjudicar directamente a los clientes. Esa fue la idea. Y la sociedad pues empezó a funcionar con los proveedores, y que ahí de esos proveedores conozco a las empresas estas de Ángel Tejero y Abelardo que he comentado antes, y se empieza a funcionar con la sociedad. Dice usted que había que transmitir, usted hacía de correa de transmisión de unas instrucciones del señor Briones a doña Belén Gómez Carballo. ¿Cuándo tuvo noticia de que doña Belén Gómez Carballo se iba a Esprineste a trabajar de directora gerente? ¿Quién se lo dijo a usted? El señor Briones. El señor Briones. ¿Sabía usted qué personas estaban trabajando en Esprineste? Pues sabía que había mucho personal, porque claro, se hacía la selección de calidad. Entonces había muchas personas, pero no tengo detalle, ¿no? Bien, ¿se contactó con algunos proveedores de Forum Filatélico para que en lo sucesivo proveyeran a Forum Filatélico a través de Esprineste? Yo no lo sé, no sé si desde Forum el señor Briones lo hizo o contactó con ellos para ponérselos a Esprineste para facilitar. Yo no lo sé, yo desde luego no he hecho nada de eso. Mire, ¿con qué periodicidad usted comunicaba con doña Belén Gómez y con qué periodicidad usted transmitía instrucciones del señor Briones? Más o menos. Bueno, había bastante comunicación, porque claro, estaba iniciándose todo el proceso, toda la operativa de que la sociedad empezara a funcionar, nos mandara la filatelia, las facturas, los precios, todo eso generaba, pues claro, tener pues las listas de precios preparadas, contratos, etcétera, toda la mecánica. Eso provocaba que tuviéramos cierta comunicación, bueno, no diaria, pero sí bastante. ¿Cuántas personas conocían que Esprineste era una sociedad controlada por el señor Briones? Si usted lo sabe. Pues yo no sé, las personas que lo supieran, no sé. Mire, yo quiero exhibirle ahora unos correos. Señoría, lamentablemente no he podido imprimir los correos de los documentos del soporte, porque está en el soporte del anexo SFR, que es complicado. El soporte del anexo SFR lo está incorporado a la pieza documental 12, los peritos saben manejarlo, pero se necesita una especial capacidad técnica para manejarlo. Entonces, lo que he traído es la copia, la impresión de una página del informe pericial donde constan transcritos dos correos. Es lo que único que puedo exhibir ahora, señoría. Está en el tomo 196 de la causa, folio 63.773. Sí, perdón, tomo 196, folio 63.773. Tomo 196, sí, folio 63.773. Como está en la causa, señores, si quiere se puede exhibir en la... Sí. Vale. Si su señoría me autoriza a empezar el interrogatorio, Bien, de acuerdo. Mire, señor Merino, lo que tiene a la vista, el primero de todos es un correo de 29 de abril del año 2006 que usted remite a doña Belén Gómez. En aquella fecha doña Belén Gómez está ya en Esprineste, por tanto entiendo que lo remite usted al correo de Belén en Esprineste, ¿es así? Sí, sería así. Y los datos adjuntos y el asunto dice lista de precios definitiva, entiendo HD, hojas bloque, ¿no? Hojas bloque especiales. Dice, hola Belén, te adjunto el fichero que he utilizado para la lista de F, que es de Forum. Sin embargo, los precios ya los he variado porque he hablado con Briones y hemos decidido dejar nuestro precio, como verás, en el precio del catálogo Iber. También le he comentado que tú subirías sobre tu precio de compra entre un 40 o 60% más
que lo veíamos el lunes, así que ya veremos. ¿Quiere usted poner en contexto este correo, por favor? Bueno, estoy mandándole, como dice, una lista de precios comentada con el señor Briones y con los precios definitivos y demás. No hay más contexto. Y el comentario que me hace Belén sobre el porcentaje de subida, pues es lógico. El precio de Sprint tendría que encarecerse por la labor que estaban realizando. Me comentaría que ese porcentaje, que igual lo había hablado con el señor Briones o no, tal. Bueno, pues estábamos ahí y ya lo veríamos. No hay otro contexto. Pero cuando dice hola Belén, te adjunto el fichero que he utilizado, dice sin embargo los precios ya los he variado porque he hablado con Briones. Sí, porque y hemos decidido. Cuando dice hemos decidido se refiere a Briones, usted. Sí, estoy hablando, claro, entre los dos. Se lo estoy mandando yo, pues evidentemente tengo que hablar un poco entre los dos, ¿no? Y le he comentado que tú subirías sobre tu precio, es decir, los precios a los que Sprint iba a vender a Forum, ¿quién los fijaba? El señor Briones. En mi segundo correo de abajo es un correo de 27 de abril de 2006. Espera un momento a ver si lo hemos entendido perfectamente. Entonces, ustedes, Briones, y usted fijan el precio con el que Sprint compra y después Sprint va a encarecer ese precio entre un 40 y un 60% por el trabajo de clasificación y demás comisiones que ellos realizaban, ¿es eso? Sí, solo que fijamos los dos, no, fija el señor Briones. Yo estoy haciendo... Sí. Bien, mire, el segundo correo es un correo de 27 de abril de 2006 que remite usted al señor González, a Juan Ramón González, y le dice usted, creo que tienes el encargo de Paco, que es el señor Briones, supongo, ¿verdad? Sí. De cambiar los contratos de pago único en lo que afecta al cambio de filatelia para adaptarlos a la nueva, porque como sabes no es tema Europa, son hojas bloque del mundo. Le he preguntado a Paco cómo estaba este tema porque hay que adjudicar dentro de nada y empezar. Dentro de nada es 15 días como mucho y se me ha encogido de hombros. Efectivamente estamos hablando de que Forum Filatélico ya cambió el tema de filatelia que iba a comercializar en 2006 y ya empezó a comercializar o quería comercializar, adjudicar a los clientes hojas bloques del mundo. ¿Es así? Sí. Que no se llegó a adjudicar, bueno, ¿no? Que iba a cambiar, no, que iba a comercializar este producto, este tipo de filatelia. Estas hojas bloque del mundo era filatelia que se iba a adjudicar a contratos también con compromiso de recompra o no? Sí, el contrato todo en el mismo funcionamiento que el resto, solo que cambiaba el tipo de filatelia. ¿Se llegó a adjudicar algún contrato de hoja bloque del mundo? Pues me parece que no. Mire, el señor González lo que tenía que hacer es cambiar formato de contratos con la nueva filatelia. Sí, en el punto donde se habla evidentemente de que se está adjudicando una filatelia de tema Europa y demás, pues cambiarla por la filatelia hojas bloque del mundo, no sé, alguna característica más, pero características en el contrato solo a efectos del nombre de la filatelia, del tipo de filatelia. Sí. Yo quiero que se exhiba al señor Merino el documento que se encuentra en José Abascal 51, archivo 4, romano, bloque 1, folios 2 y siguiente, archivo 4, o sea, José Abascal 51, archivo 4, bloque 1, folios 2 y siguiente. Señor Merino, me tengo que detener un tiempo en este documento y no quiero resultar tedioso, pero sí que le someteré a la acción algunas cosas que se dicen literalmente en este documento, ¿de acuerdo? El documento se llama Notas sobre temas pendientes para AM y JR. Mire, en el documento que le exhibí antes, donde se hablaba de una reunión en Londres, ese documento acababa diciendo, os adjunto otras notas para cuando veáis AD, que no tienen nada que ver con la filatelia. ¿Son estas notas? Sí, creo que sí. Sí.
Notas sobre temas pendientes para AM es usted, Antonio Merino, sí. Y JR es el señor Juan Ramón González. Sí. Este documento, ¿sabe usted quién lo hizo? Es una nota de Llorca. Bien, ¿cómo le hizo llegar el señor Llorca esta nota? Pues vino la nota directamente al despacho, no sé, si sería a través de mensajero, por correo, no lo sé. ¿Y sabe usted dónde estaba el señor Llorca cuando le remitió esta nota? Pues como casi siempre fuera de España. Mire, es que no tiene fecha, no la sitúo. Vale, ahora vamos a intentar situar con las cosas que dice aquí literalmente, ¿de acuerdo? Mire, dice, salvo error u omisión y todos los comentarios y correcciones provenientes de los destinatarios, DJ y en su caso DD, quiero que me diga lo primero si sabe quién es J y quién es D. D es Domingo Cuadra. Sí. Pero J... Sí. ¿Sabe si J es Juan Miguel García Gómez o es Julio Aumente? No sabe. Hay varios Jotas. Bien. Se trata únicamente de estructurar y ayudar a que la reunión sea más efectiva. Es la reunión que van a tener con D, que decían antes. Pues después de leer estas notas, o sea, antes de la reunión hablaremos y después de la reunión también, con lo que creo que habremos avanzado bastante, facilitado la labor que hay que realizar a corto plazo. Mire, quiero que me diga si esa reunión, le voy a escribir a la vez otro documento, ¿de acuerdo? Si esa reunión es la reunión a la que se remite esta nota, mire. Es el documento de José Abascal 51, archivo 4, bloque 1, folios 10 y siguientes. Aunque vamos a hablar mucho sobre el primer documento, quiero que vea también primero este documento antes de seguir avanzando. Este documento se denomina confidencial y dice Notas, reunión 24 de mayo 2005, Oficinas Cuadra Asociados, Marbella. Esto estaba también incautado en José Abascal 51 en Fórum Filatélico y quiero que me diga si este documento lo conoce para empezar. Sí. ¿Sabe usted quién hizo este documento? Pues no lo sé, supongo que Domingo Cuadra. Bien, ¿sabe usted cómo le remitió este documento el señor Cuadra? ¿O quién se lo remitió? No. Bien. Mire, tenga a la vista ahora el de notas sobre temas pendientes, ¿de acuerdo? El de notas sobre temas pendientes. Dice que antes de la reunión hablaremos y después de la reunión también. ¿Recuerda haber hablado usted antes con el señor Llorca o después de esta reunión? No. ¿No lo recuerda? Se está refiriendo a como que yo voy a tener esta reunión, pero yo no voy a esa reunión. ¿Usted no fue a la reunión de Marbella? No. Mire, hay varios epígrafes en este documento sobre el que llama la atención para la reunión, ¿vale? En la reunión, las notas de la reunión, que es confidencial, efectivamente yo voy viendo que varios de los temas que se van tratando en la nota, pues tiene su correlativo en el documento confidencial. Por eso los he casado, porque pues incautaron a la vez contiguos y casan bien. Pues si usted en algún momento me quiere corregir y decir que las cosas no son así, pues me lo dice para intentar buscar una explicación, ¿de acuerdo? Sí. El primer epígrafe dice Tenerife. La idea es nombrar cuanto antes el nuevo consejo. ¿Sabe usted a qué sociedad se está refiriendo? Se estará refiriendo al Parque Marítimo Anaga. Al Parque Marítimo Anaga. ¿Qué relación tiene, o si es que la tuvo usted, con Parque Marítimo Anaga? ¿Qué sabe usted de Parque Marítimo Anaga? Pues aparte del proyecto, es un poco la situación de que tenía Parque Marítimo Anaga para que fuera apetecible como inversión financiera. Ese proyecto de parque, de puerto deportivo, de centros comerciales, en fin, un proyecto bastante grande, de volumen importante y muy atractivo económicamente, que daría buenas plusvalías. Aparte de ese plano general, pues la verdad poco más. Pero Parque Marítimo Anaga era una sociedad que iba a adquirir. ¿Cómo? Parque Marítimo Anaga era una sociedad en la que iba a invertir Fórum Filatélico, es así, por situarnos. Sí. La iba a adquirir por medio de una filial. Sí, a través de Grupo Unido, que estaba canalizando las operaciones inmobiliarias. Vale, y para la fecha de esta nota, si es que casa con la reunión de mayo de 2005, ¿ya se había adquirido Parque Marítimo Anaga o todavía no?
No lo sé, ahora mismo no me acuerdo. ¿Qué relación tenía el señor Llorca con Parque Marítimo Anaga? Bueno, es el que propone la operación. Es el que propone la operación. Sí, y entonces, bueno, la propone y luego se ocupa también de la gestión, aunque delega en algunos despachos de abogados o en personas que ya están trabajando para Parque Marítimo Anaga. Bien. Mira, dice aquí que en Tenerife, por tanto, en Parque Marítimo Anaga hay que nombrar un nuevo consejo que quedaría formado por un presidente al que llama LC. ¿Sabe usted quién es LC? Puede ser Luis Carmelo. Luis Carmelo, Pascual Orizas, bien. Por un vicepresidente que debería ser Juanjo, ¿sabe usted quién es? Juan José Domingo. Juan José Martín Lomeña. No, Domínguez Varo. Antonio Martín Lomeña y Juan José Domínguez. Juan José es el señor Domínguez Varo. Puede ser. Sí. Muy bien. Y luego dice, con delegación seguro de poderes para que deleguen en Julio. ¿Quién es Julio? ¿Sabe usted? Julio Aumente. El señor Julio Aumente, que era arquitecto, El ¿no? arquitecto. Bien. Y además dice usted un consejero delegado, perdón, señor Llorca, un consejero delegado con los mismos poderes que el Presi, Ama. ¿Sabe quién es Ama? Amado. Señor Amado Gil Castillo. Director de grupo. Muy bien. Mire, dice al final de ese primer párrafo, dice, hay que explicarle que como para casi todo, se está refiriendo, entiendo yo, a Julio Aumente, en primer lugar se dirija a vuestro abogado de confianza en Marbella, a quien le vais a encargar que supervise un poco todo. ¿Quién era vuestro abogado de confianza de Marbella? Pues sería Domingo Cuadra. El señor Cuadra. Dice, con la excusa de que ya no van a estar J y Lu, y no estoy yo para asesoraros como era la idea original. El señor Llorca tenía la idea original de asesorar directamente en este proyecto. ¿Y por qué dice él que ya no está y que dirigirse al señor Cuadra? Porque él ya no está. ¿Qué problema tenía el señor Cuadra para estar? Pues, perdón, el señor Llorca. El señor Llorca. Pues porque estaría fuera de España. Si es la fecha, me parece que es 2005, cuando el señor Llorca tiene la sentencia de su tema y seguramente pues estaría fuera, ¿no? ¿Cuándo conoció usted la condena del señor Llorca por la Audiencia Nacional? Pues yo creo que a finales del 2005. ¿Y antes de conocer la sentencia sabía usted que este señor tenía un juicio de la Audiencia Nacional? Algo sabía de él. ¿Y sí, comentó usted con el señor Llorca qué problema tienes para estar en España y qué problema tienes con la justicia española? No se lo comenté. No. Es que, como he dicho antes, es que normalmente estaba fuera de España siempre, o sea que tampoco en el momento puntual, pues no le pregunté nada. Bien, mire, en el siguiente párrafo dice, como podéis imaginar, se trata de que como DC, Domingo Cuadra, entiendo, ¿no? Sí. Tendrá línea directa conmigo. Cualquier cosa que se salga de la rutina me la comunicará rápidamente y podremos controlar lo que se va haciendo. ¿Qué era controlar lo que se iba haciendo? ¿Cómo se hacía ese control? Bueno, se refiere al control, a la gestión de la operación, a la gestión. Pero lo dice aquí, de Domingo Cuadra tendrá línea directa conmigo. Sí. ¿A usted le consta que el señor Cuadra contactaba con el señor Llorca? Sí, tenía que contactar, claro. Entonces dice, cualquier cosa que salga de la rutina ya podemos controlarlo. ¿Qué era lo que había que controlar? No lo sé, yo creo que se refiere simplemente a la operativa, a las cuestiones que está diciendo anteriormente del Consejo, de cambios en el Consejo, problemas con el arquitecto, encargos a otros abogados. Vale. Un poco habla de la gestión, no es otra cosa. Bien, puede ir a la página siguiente, por favor. Y al último párrafo, donde dice, muy importante. Dice, dado que el comportamiento que hemos observado en julio últimamente, se refiere al señor Aumente, ¿verdad? Sí. Por un lado hay que tratarle bien, pues es quien conoce mejor el proyecto, es con quien tenemos el compromiso como arquitecto, pero sin permitir que se le suban los humos a la cabeza, por lo que es importante, JR, pues tú deberías redactar cualquier cosa que se le firme, si quieres, comentándola con DF en la reunión y a mí más tarde por teléfono. Quiero que me diga, JR es el señor, dice usted, Juan Ramón González. Sí. El señor González tenía que redactar los contratos en relación con la gestión de Parque Marítimo Anaga. A ver, ¿cómo dice? No está hablando de contratos, está hablando, no sé de qué está hablando, porque dice redactar cualquier cosa que se le firme.
No lo sé si Juan Ramón en esta ocasión no me suena que no redactara nada. ¿Se está refiriendo a algún pago que hubiera que hacer al señor Aumente, alguna condición laboral, alguna gratificación, algo? Sí, es posible que sea por eso, porque los problemas que tenía el arquitecto Julio Aumente tenía varios, pero el principal era la remuneración. Bien, mire, vaya usted a la siguiente página, por favor, y quiero que vaya al último párrafo, donde se refieren a Juanjo y Ant. Me sigue, ¿verdad? Sí. Supongo que Juanjo es el señor Juan José Martín Lomeña. Juan José Domínguez Varo, disculpe. Y Antonio Martín Lomeña. Antonio Martín Lomeña. Dice respecto a ellos, dice, aunque su facturación mensual de 4.000 euros debería terminar también en el mes de agosto, por las mismas razones que en el caso de julio, que sigan facturando esa cantidad indefinidamente. Y le hace una llamada a usted, a AM. Sí. Dice, a partir de septiembre la pago yo. Ya lo consideraremos al hacer nuestras cuentas. ¿Cómo se liquidaba con el señor Llorca estos pagos? Es decir, se dice, ya voy yo pagando unas cosas, el resto las tendrá que pagar, no sé qué le corresponde, pero dice que liquidará al hacer nuestras cuentas usted con el señor Llorca. Sí, no, se está refiriendo a que él va a anticipar la cantidad y que luego haremos cuentas en el sentido de pagarlo desde la sociedad que lo tiene que pagar. ¿Qué sociedad lo tiene que pagar? Parque Marítimo Anaga. Creo que era la que pagaba estas facturaciones de estos abogados. Pero como dice, ya lo consideraremos al hacer nuestras cuentas, ¿qué cuentas había que hacer? ¿A qué se refiere, señor Llorca, aquí? Pues le llama a usted personalmente y le dice, ya haremos las cuentas. No, se refiere simplemente a eso. Pues cuando ya se pueda hacer el pago desde la sociedad, pues ya lo tendremos en cuenta. Como tantos otros pagos, es que hay algunas relaciones que están en la causa de infinidad de pagos que se tenían que realizar de este tema del parque marítimo. Entre esas notas, pues seguramente luego en esas cuentas habría que incorporar estos pagos. Bien, dice, pero por un lado queda como gasto y sobre todo, por otro lado, en las actuales circunstancias lo tengo complicado para hacerles llegar el dinero que cobran por el conjunto de trabajos que hacen. ¿Cuáles son las actuales circunstancias a que se refiere el señor Llorca aquí? ¿Las mismas que ha dicho usted antes? Sí, que estaba fuera del país y no podría hacerle llegar el dinero. Bien, en esa misma página hay un epígrafe que dice Marbe tal y Marbe cual. ¿Me sigue, verdad? Sí. ¿Se refiere a las sociedades Marbe Parpel y Marbe Square? Sí. Sí. Estas sociedades habían comprado unas fincas a Grupo Unido, ¿es así? Sí. Que a su vez Grupo Unido había comprado antes y con unas enormes plusvalías, ¿verdad? Sí. Esas operaciones de Marbe Parpel y Marbe Square, ¿quién las organizó? ¿Quién las diseñó? Las propone como todo este grupo de operaciones Llorca. Este grupo porque había otras inversiones inmobiliarias en Marbella que estaban, creo, en Estepona o todas. ¿Y quién controlaba estas inversiones en Fórum Filatélico? ¿Las de Marbe tal y Marbe cual? El primer control lo hacía la sociedad grupo, que era la que estaba haciendo la operación. Es el primer control, y Amado Gil, el director de la sociedad, pues me transmitía que Amado Gil dependía directamente de mí. Me transmitía cualquier problema, cualquier necesidad, cualquier cosa. Bien, respecto a Marble Parpel y Marble Square, dice aquí el señor Llorca, lo mejor es, tal como lo hemos comentado, pactar moratoria hasta fin de año, por ejemplo, para darnos tiempo a reaccionar en varios frentes, el de la liquidez y otros. Eso creo que lo tenéis hablado con DF, que es además quien tendrá que firmar la documentación necesaria con vosotros. Así que el señor Llorca dice que ya han comentado ustedes problemas con las Marble, que además ustedes lo tienen ya hablado con DF. ¿Cuál era el problema con Marble Square y con Marble Parpel realmente? Pues el problema era que no podían pagar, tenían unos compromisos de pago de la compra de esas operaciones, de esos terrenos, creo que eran terrenos, y no tenían dinero para hacer frente. Entonces se pacta una moratoria, unos pagarés, se renegocian, se incrementan las operaciones con unos intereses. Está hablando de toda esa operativa, de ese aplazamiento, digamos. Sí, pero vamos a ver, el señor Llorca, ¿qué relación tenía con Marble Parpel y Marble Square, si es que usted la sabe?
Pues no la sé. Son las sociedades que trae como compradores. Sí, pero estas sociedades que se suponía que daban unas plusvalías enormes a Grupo Unido por la venta de las fincas, resulta que no tenían dinero para pagar a Grupo Unido. Y el señor Llorca comenta con usted y con JR, teóricamente destinatario de estas notas, que hay que reaccionar en varios frentes. Uno de ellos es el de la liquidez. No tenemos dinero, pero habla en plural. Hemos comentado, tenemos que darnos tiempo. ¿Quiénes son? ¿Qué problema tienen ustedes? Porque el señor Llorca habla en plural. Usted, el señor Llorca. Sí, pero siempre habla así. Ya hemos comentado otra nota suya, siempre habla así en plural. Pero no tiene más sentido que lo que acabo de decir, que es un aplazamiento de pago a una sociedad que compra unos terrenos y llega la hora de pagar. Es que ahora mismo no recuerdo si el pago ya se pacta mediante unos pagarés a plazo, o sea, no es un pago inmediato en el acto de la firma. No sé si es esta operación, me estoy igual liando. Hay unos pagarés con unos vencimientos, entonces hay un momento en el que no pueden afrontarlo, entonces quieren renegociar, pues se le adelanta, creo que se le adelanta un pago a Grupo para que pueda solucionar el primer vencimiento y todos los demás. ¿Pero por qué recurre a usted, el señor Llorca, para ver la solución? ¿Por qué recurre a usted? ¿Usted qué tiene que ver con Marble Pulp y Marble Square? Porque Forum, que es la que ha vendido, la que tiene que cobrar el dinero, es la que tiene que dar la autorización y el ok a que se le haga este aplazamiento de pago a esa sociedad. ¿Y usted se recuerda la solución? ¿Cómo se solucionó el problema de las Marbes? Pues con el aplazamiento y con un recargo de intereses y además incluyendo, creo, en el documento una condición resolutoria. Y no es cierto que además se añadió, si no me equivoco, una garantía hipotecaria. La condición resolutoria del bien. ¿Y una garantía hipotecaria, no? Yo creo que la condición resolutoria era la propia garantía. Sí. ¿No? ¿Y por qué no se había dado antes, al inicio de esa operación, esa garantía? Pues eso no lo sé. Bien, mi siguiente epígrafe se llama JFPSL. Entiendo que se refiere a Jesús Fernández Prada Sociedad Limitada, ¿es así? Sí. Bien, dice, hay que intentar lo antes posible, y dice, hablado 1000 veces entre JR y el que suscribe, está en disposición de aprovechar el dicho de muerto el perro se acabó la rabia, y hay que matar al perro lo antes posible, con perdón, pues sabéis que soy defensor de los animales. Esto hay que hacérselo entender a P. A P es el señor Briones. Sí. Para poder liquidar esa sociedad tiene que cobrar lo que se le debe y tener un beneficio razonable. Le he encargado a DC que se nombre nuevo administrador, se abra una cuenta en otro banco, se cambie el nombre y el domicilio de la sociedad y se cobre la deuda y se liquide. Se está refiriendo a la deuda que tenía el señor Briones P con él por la compra de las acciones de Jesús Fernández Prada SL, por la compra de las acciones de Foro Filatélico que estaban en poder de Jesús Fernández Prada SL. Sí, creo que sí. Lo que ocurre es que este párrafo, porque como la nota dice bien arriba, nota sobre temas pendientes para AM y JR, bueno, yo entiendo al leerlo que esta nota es para el señor González, que bueno, pues hay unos temas jurídicos en el párrafo. ¿Usted sabía que el señor Briones había adquirido un paquete muy importante de acciones de Foro Filatélico que estaban en poder de una sociedad que se llama Jesús Fernández Prada SL? Sí, pero no fue el señor Briones, fue Comercio y Ventas. Sí, fue Comercio y Ventas, pero sí. Es que el señor Briones a través sí. de Comercio y Ventas había adquirido eso. ¿Cuándo lo supo usted eso? Pues cuando, un poco después de que se produjera. Yo no intervenía en la operación y entonces tampoco, claro, un tema del señor Briones, el señor Prada, yo no intervenía en la operación. Tampoco me comentaban nada antes de que sucedieran los hechos. ¿Pero usted sabía que el señor Llorca estaba detrás de la sociedad Jesús Fernández Prada SL? No. ¿No lo ha sabido nunca eso? No. Entonces cuando recibe esta nota, ya sé que dice usted que será para el señor González, cuando como dice que van a seguir hablando, cuando recibe esta nota le habla a usted de Jesús Fernández Prada SL, ¿le sorprendió que el señor Llorca hablara de una sociedad a la que dice usted que no sabe que tiene vinculación? No, ya le digo que es que el tema no me afectaba a mí directamente, entonces la lectura entre que se creía que el párrafo iba más para Juan Ramón y que el tema no
no me competía, era un asunto del presidente. Bien, en la página siguiente, y seguimos con este apartado de Jesús Fernández Prada, dice: hay que estudiar si puede pedir un crédito puente o lo que sea. Estoy en el primer párrafo, Sí. Mientras le ayudamos al señor Briones a hacer 2 o 3 operaciones con las que ganará lo que le falta, y un par de euros más, que no se preocupe. ¿Qué operaciones eran las 2 o 3 operaciones que estaba dispuesto a hacer el señor Llorca con el señor Briones para que sacara las cantidades que le debía pagar por las acciones? Sí, ve lo que le comentaba anteriormente, le ayudamos, que parece que se está refiriendo a él y a mí. No, es una forma de hablar, pero vamos, no tengo la más mínima idea de a qué se refiere. Pero ¿no sabe usted que si el señor Llorca proponía al señor Briones operaciones a título particular para...? En absoluto. No. Vale, dice: si como podría ocurrir o resulta imposible convencer al deudor de la bondad de estos argumentos, de todas formas hay que ir avanzando en los otros puntos y al menos que pague todo lo que pueda. Lo habláis con DC, con el deudor, suerte, y vemos que vamos haciendo. ¿Llegó usted a hablar con el señor Briones de este problema? ¿De que el señor Llorca estaba reclamando que le debía dinero de unas acciones? No. ¿Con el señor Domingo Cuadra habló de este problema? Creo que tampoco. Vale. Muy bien. Mire, vamos a ir al último epígrafe de esta página que pone Nahueles. ¿Lo ve usted? Nahueles. ¿Lo sigue, verdad? Sí. Y dice el párrafo: a seguir esperando con paciencia. Perdón, antes que nada, Nahueles es un paraje de Marbella. Creo que sí. Dice: a seguir esperando con paciencia y esperanza que se apruebe el avance del nuevo plan. Si Julio habla del asunto, que se olvide de él en absoluto, hasta como arquitecto, que se dedique a Tenerife, que bastante trabajo tiene y bastante cobra por hacerlo. Serán Ant y Juanjo quienes hagan el seguimiento con la gente del ayuntamiento, y todos a rezar para que llegue buen fin, pero ellos conocen bien el tema y los contactos que allí tenemos. Ant es el señor Antonio Martín Lomeña. Sí. Juanjo es el señor Juan José Domínguez Varo. Sí. ¿Cuál era el problema que había con el ayuntamiento y qué había que hacer, que seguir con el ayuntamiento en relación con Nahueles? No tengo los detalles concretos del asunto, pero problema con el ayuntamiento no había. Creo que era un plan de ordenación, los típicos de los ayuntamientos. Hay unas parcelas y hay que conseguir que se ordene, que salga el plan adelante y todo eso. Bien. Pero no tengo más detalle concreto. ¿Sabe usted a qué se refería a los contactos que allí tenemos? Bueno, siempre ahora contacto no lo tengo. Y él dice: así como Silv. ¿Sabe usted quién es Silv? Silvia Díaz Pons. Díaz. Sí. Y que le reporten cualquier novedad a vuestro representante, que lo entro de comillas, DC. Domingo Cuadra. ¿Por qué dice que es vuestro representante Domingo Cuadra? Bueno, otra forma de hablar. Domingo Cuadra estaba apoyando la gestión de todas estas operaciones, no representante. No... Dice: para que yo me entere al momento, por si hay que hacer algo especial, aunque lo dudo, pues estamos en etapa de esperar, y cuando llegue la etapa de pagar será una buena señal. ¿Cuál es la etapa de pagar y qué había que pagar y a quién? No tengo ni idea. Dice: significará que habrán aprobado el avance. Nadie puede estar seguro de lo que va a ocurrir, pero a los agoreros les recuerdo que, a pesar de las apariencias, si no me informan de lo contrario, en el ayuntamiento sigue mandando el mismo de siempre. ¿Quién era el mismo de siempre? Tampoco lo sé. ¿Usted sabía contactar? Vamos, que no lo sé, no puede preguntarle. No. ¿Usted supo que el señor Llorca estaba siendo investigado en la operación Malaya de Marbella? No, exactamente, no. Bien, y miro, quiero que vaya ya a la última hoja y al último párrafo, que se encabeza con Silv, que es Silvia Díez, ¿verdad? Sí. Dice, por favor, que Ama, supongo que es el señor Amado Gil Castrillo, sí, le diga a Silvia que le pase una factura extraordinaria por importe de 25.000, lo antes posible, y que a partir de ahora le facture 4.000 euros mensuales, en lugar de lo que viniera facturando. ¿Por qué tenía usted que transmitirle al señor Amado Gil Castrillo cuánto tenía que facturar Silvia Díez a Grupo Unido? Bueno, porque esta persona es un abogado que debe contratar Llorca o que debe utilizar para algunas gestiones y presta servicios directamente a Grupo Unido.
porque yo sé concretamente que Amado ha ido a visitar o a firmar o a hacer alguna gestión y ha estado en contacto con esta persona, con esta abogada, y haciendo gestiones y demás. Bueno, simplemente es la cantidad que había que pagarle. Mandaría la minuta, la factura y se le pagaría. Dice ahí, por supuesto, que esto, como todo lo que haya cobrado Silvia, desde el primer día lo pago yo y lo tendremos en cuenta AM y yo al hacer cuentas. ¿Se refiere a lo mismo que ha dicho usted antes, a liquidar cuentas con Grupo Unido? ¿O pues con quién? Seguramente, pero no sé, no llegamos a hacer ni cuentas ni nada porque llegó la intervención. No, esto se quedó así parado. Pero vamos, las cantidades las pagaba Grupo contra una minuta y demás. Vale, dice, me es muy complicado ahora hacerles llegar dinero por otros medios. Se refiere a Silvia y su marido, dice, me es muy complicado ahora hacerles llegar dinero por otros medios. ¿Se refiere a lo mismo? A que el señor... A que está fuera de España y tendría problemas para mandar... Bueno, porque estaba fuera de España y tenía problemas por los problemas que tenía con la justicia española, ¿es así? No lo sé. No lo sabe. No lo sé. Mire, ¿conoce usted al señor Antonio Málaga? No. No. ¿Al señor Jesús Sánchez Rodríguez lo conoce? Tampoco. No. ¿Al señor Jean-Gaston Bernard Renard lo conoce? Tampoco. ¿Y al señor Jean-François Saint-Laurent lo conoce? Tampoco. Tampoco. Bien, ¿se podría exhibir, señoría, al señor Merino el documento que se exhibió ya ayer al señor Maciá? Está en José Abascal 38, pieza documental 3C, tomo 3, página 17. Ya está reseñado en las actuaciones, señoría. Sí, es José Abascal 38, pieza documental 3C, tomo 3, página 17. Mire, este es un correo que el señor Maciá le mandó a usted el día 4 de marzo del año 2004 y donde habla de una información que se ha publicado en la revista de la OCU. Y simplemente quería que nos explicara, como el señor Maciá se lo manda a usted personalmente, con copia al señor Briones, y dice que añade unas consideraciones particulares por mi parte que son de uso interno y para la cúpula, que hace usted transmisor de la cúpula, y lo entrecomilla, quiero que me diga quiénes eran los destinatarios, quiénes eran los que integraban la cúpula de esta información, de este correo. Entiendo que la cúpula se refiere a la dirección, a los directivos de Forum, de la compañía. Pero ¿sabe usted directivos? ¿Quiénes son los directivos? ¿Cualquier directivo? ¿Los consejeros? Bueno, los consejeros no, los directivos, los que formaban parte del comité de dirección, ese grupo de directores, de departamentos, ¿no? Esa puede ser a lo que se refiere él como cúpula, no sé. Bien, Y me lo manda a mí, pero estos son temas que despachaba con el señor Briones y yo, bueno, tiene copia, pero seguramente no hice absolutamente nada. Vale, mire, señor Merino, usted conoce el documento que hay en las actuaciones que se llama un informe, una auditoría de riesgos, el 7 de octubre de 2005, hecho por la consultora, por el despacho Efecto Dominó de Comunicación. ¿Lo conoce? Sí. Bien, mire, según ese documento se elaboró o refleja la opinión de 16 personas a las que se entrevistó por Efecto Dominó. Y la primera o la segunda diapositiva lo que dice es que entre los entrevistados estaba usted, el señor Antonio Merino Zamorano, director general. ¿Recuerda esa entrevista? Pues no la recuerdo bien. Vale, en todo caso no sería muy intensa tampoco la entrevista, ¿no? Bien, usted conoce el documento bien, su contenido. Sí. Lo que le pregunto es, dado que teóricamente ese contenido es transcripción fiel de lo que los 16 entrevistados han hecho llegar a Efecto Dominó, le pregunto si conociendo ese documento, conociendo el contenido, usted considera que la opinión que usted transmitió a Efecto Dominó se ha reflejado bien en ese documento. Sí. Bien, hay una diapositiva en la que se dice que los entrevistados manifiestan que tienen miedo, que perciben un riesgo importante en la información peyorativa que se pueda dar de Fórum Filatélico. Y en esa diapositiva se dice que la información peyorativa puede venir de lo siguiente. Se dice, pues mire, porque el sello no se valora objetivamente,
porque no hay un mercado que pueda dar este valor, el que lo da es sensiblemente inferior al que da Fórum Filatélico, porque no se garantiza con esos sellos ni siquiera el efectivo entregado por los inversores y porque la sociedad tiene una estructura piramidal. Digo literalmente lo que dice la diapositiva. Lo que yo le digo es, usted fue una de las personas que transmitió esa preocupación, tal y como consta en esa diapositiva, a efecto dominó. Sí, ahora, tal como consta, no, quizás... Evidentemente la diapositiva no distingue quién de los 16 dijo qué y quién qué. Él al final seguramente agrupó las entrevistas de los 16, si es que eran 16 entrevistados, y plasmó esa, pero sí que mis preocupaciones iban en ese sentido. Bien, de acuerdo, pues salvo que usted quiera matizar alguna cosa o añadir algo que yo no le he preguntado, porque ha dicho usted que quiere colaborar en la medida que le sea posible. Es probable que me haya dejado muchas preguntas en el tintero y que su defensa le haga, pero ¿quiere usted añadir algo a este tribunal? Pues no, creo que he contestado a todas las cuestiones, no creo que haya quedado nada por revisar. De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias, señor fiscal. Por parte de las acusaciones particulares, ¿alguna pregunta? Por ahí no. Sí, señor letrado. Muchas gracias. Perdone, señoría, no voy a contestar a las acusaciones particulares. Bien. No quiere entonces ya formularlas, estima innecesario. Bien. Sí, considero oportuno reseñarlas, señoría, si no tiene inconveniente. Pero entonces tendría que ser a la máxima brevedad. Ya sí. Sabe que el único objeto es que él pueda contestarlas al oírlas. Si ya ha manifestado su firme disposición de no contestar, va a ser poco útil, pero tampoco quiero impedírselo. Muchas gracias. Voy a ser muy rápido, señoría, con su venia. Si usted considera que los clientes de Fórum Filatélico pretendían... Representación, por favor. Sí, perdón, señoría. Si Julio Aranda, en representación de Nil de Villar y 32.000 afectados más. Si los clientes de Fórum Filatélico, a su criterio, pretendían comprar y vender sellos o dejar sus ahorros en la compañía para obtener un interés. Si usted sabe que desde los puestos directivos de Fórum Filatélico había instrucciones para competir directamente con los productos financieros que ofrecían los bancos y las cajas de ahorro, y si al efecto se tomaron decisiones en esa línea. Si considera que había alguna razón por la que los intereses o remuneraciones de los productos de Fórum Filatélico siempre eran superiores a los que ofrecían los bancos y entidades financieras. Si hubo alguna reunión o algún contacto de Fórum Filatélico, sus directivos, con la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Banco de España acerca de exigencias o recomendaciones que hicieron estos organismos reguladores. Si había algún temor por parte del equipo directivo de Fórum Filatélico a ser calificados sus contratos como financieros, y en ese caso qué consecuencias eran las que se temían. Está repitiendo alguna pregunta que ya contestó al Ministerio Fiscal. Sí. Señor letrado, por favor, les ruego que suprima lo que ya contestó, lo que ya está contestado. Gracias. Si es cierto lo que se manifestó durante la inspección de la agencia tributaria acerca de que Fórum Filatélico destruyó el 36,22% de los sellos adquiridos en 2001 y que antes incluso ese porcentaje llegaba al 39%, y cuál es el motivo por el que se llegaba a esa destrucción. Y nada más, señoría. Bien, muchas gracias. Las defensas, en último lugar su defensa. La venia de su señoría, yo le iba a rogar al tribunal invertir en este momento el orden de intervención, por cuanto que, debido a la declaración del señor Briones, esta defensa le gustaría contar con alguna documentación que no ha traído preparada en el día de hoy. La hora que es le podría permitir empezar mañana, si quiere el tribunal. Le ruego intervenir en último lugar si no le produce ninguna... En un juicio de esta naturaleza y con esta extensión es necesario todo el rato una cierta flexibilidad, y por supuesto el tribunal va a atender su petición. Gracias, señoría. Nos van diciendo las siguientes defensas si están en condiciones de interrogar. No va a interrogar. Bien. Con su venia, señoría, y muy brevemente, señor Merino, buenos días. Miguel Cuellar, letrado del señor López Gilarte. ¿Usted asistía a las reuniones del Consejo de Administración? No, como tal asistir no. Yo acudía a la reunión donde se formulaban las cuentas
y no todo el Consejo. Creo que acudía en el momento en que se iba a tratar ese punto del orden del día. Y usted respondía a las dudas o las cuestiones que surgieran sobre ese particular en concreto. Efectivamente. Bien. ¿Usted sabe quién convocaba las sesiones del Consejo de Administración? Sería el presidente. ¿Y usted sabe si se levantaba actas de esas sesiones? Pues supongo que sí, pero no lo sé. ¿Usted recibía órdenes o instrucciones del Consejo de Administración? No. Ninguna pregunta más, muchas gracias. Sí, la siguiente. Con la venia de la sala, José Antonio López García, la defensa de Agustín Fernández. Dos precisiones. En primer lugar, habla usted de un comité de dirección en el que asistían los delegados por videoconferencia. En ese capítulo asistió en alguna ocasión mi representado, Agustín Fernández. No, porque no era delegado. No era delegado. Creo que no asistió a ninguno. Refiriéndome a las sociedades participadas, ¿cobraban los administradores de esas sociedades algunos emolumentos por serlo? Por ser en su condición de consejeros. ¿Consejeros? No. Nunca. ¿Había al frente de esas sociedades un primer ejecutivo que era el que llevaba la sociedad en realidad? Sí. ¿Y con quién despachaba? El director general de la compañía despachaba conmigo directamente. Con usted. Es decir, que el día a día todo lo llevan ustedes. Sí. ¿Y los administradores qué es lo que hacían? ¿Formular las cuentas exclusivamente? De los administradores de esas sociedades participadas. Sí, formular las cuentas. ¿Tenían despacho los administradores en esas sociedades? ¿Acudían a algún despacho allí? Creo que no. Pues ninguna pregunta más, señoría. Siguiente. Sí, con su venia, la defensa de don Juan Maciá. Solo una cuestión. Le han mostrado un correo que le remite usted a don Julio Durante titulado Respuesta a Expansión. Esto nos ha dicho que era una respuesta a una noticia negativa que había salido en Expansión. ¿Por qué esto lo trataba con Julio Durante? ¿Era él el encargado de tratar estas informaciones? Bueno, la nota yo la hago a continuación de que el señor Durante me presenta el tema. Y la objeción, lógicamente, pues se la hago a él, ¿no? Sí. ¿Usted recuerda cuáles eran las funciones de don Juan Maciá en Fórum Filatélico? Don Juan Maciá tenía el cargo y sus trabajos en la fundación. Muy bien, no más preguntas, muchas gracias. Siguiente. Sí, con la venida de la sala en defensa de Juan Ramón González. Buenos días, señor Merino. Yo muy brevemente quería hacerle 5 preguntas para matizar, porque yo creo que ha declarado suficientemente sobre mi defendido, ¿no? La primera de ellas es si Juan Ramón, asesor jurídico de Fórum, como ya sabemos, tenía alguna relación directa o indirecta con el tema de los proveedores filatélicos de Fórum. No. ¿Participó Juan Ramón en alguna reunión sobre el tema de Spring ¿no? Sobre la Mercatín Spring en la que se tratara de precios, condiciones, con o sin asistencia del señor Llorca? No, y conmigo seguro que no, pero pienso que tampoco con nadie. Me refiero ahora al último documento que le ha enseñado el Ministerio Fiscal, por el que le ha preguntado profusamente, ¿no? Una nota elaborada al parecer por el señor Llorca, ¿no? Que pone con copia a usted y a mi defendido, ¿no? A Juan Ramón González. Mi pregunta es si usted comentó el contenido de esta nota con Juan Ramón González. Expresamente el contenido de la nota no recuerdo que lo comentara con él. Que, claro, suponía que la nota, al ser para 2 personas, pues él tendría la suya. Expresamente no, pero bueno, ahí podía haber temas que si hubiéramos hablado. Claro, por eso no, si yo no le digo si la había comentado con esta nota, este contenido, muy bien. Y en esa nota se habla de alguna reunión en Marbella, ¿no? Además, ¿no? En uno de los temas en los que se tratan. ¿Sabe usted si Juan Ramón acudió
a esa reunión de Marbella o ha estado presente en alguna reunión sobre los temas que allí se tratan? Creo que no. Muy bien, ninguna pregunta más, señoría, gracias. Siguiente. Sí, con la venia de la sala, César Díaz Toledo. Tiene que pagar, por favor. El anterior tiene que pagar. Sí, ahora ya sí, señoría, con la venia de la sala nuevamente. César Díaz Toledo, Pizarro, en defensa de José Carrera Sánchez y Rafael Ruiz Berrio. Yo, en línea con la defensa de Francisco Briones, señoría, y en atención a esa flexibilidad que usted ha manifestado, le rogaría y le pediría que dejara esta defensa para mañana, toda vez que se ha referido en reiteradas ocasiones a mis clientes y que queríamos examinar la cuenta. Sí. Gracias. Siguiente defensa. Antonio Marañón, en defensa de Belén Gómez Carballo. Dada la hora también, querría tener el turno de preguntas para mañana, si lo estima, señoría. Por la hora no, si usted necesita para prepararlo, no. Por supuesto. Sí, pero es que además también. Siguiente defensa. Sí, señoría, Óscar Folky, en representación de Pedro Ramón y de Spring me encuentro en la misma situación. En la medida en que el acusado se ha referido en reiteradas ocasiones a la sociedad y a mi patrocinado, me gustaría disponer de algo de tiempo para poder preparar debidamente el interrogatorio. Siguiente. No hay preguntas. Sí. Con la venia, señoría, soy Fernando González, abogado del señor Stenheis y de Krimpen. Y quería hacerle un par de preguntas al señor Merino. Usted ha manifestado en esta sesión que no conocía ni a Krimpen ni al señor Stenheis, pero le consta a usted, porque revisaba las actas, los albaranes, que se entregaban los sellos. ¿Le consta a usted que los sellos provenientes de Krimpen llegaban a Forum? No, ya he dicho que no. No había suministro de filatelia por parte de esos proveedores, por lo menos la parte que yo me ocupaba de mi administración, en contabilidad, facturas, lo he explicado anteriormente. Sí. Ajá. Y entonces le voy a hacer una pregunta más solamente. El señor Briones manifestó aquí que para Forum era importante que las facturas llevaran el IVA correcto, IVA de coleccionista. ¿Está usted al tanto también de este extremo? Sí, en las facturas constaba que estaban de acuerdo con la legislación, es la cuarta directriz de la Comunidad Europea, en fin, para que la fiscalidad se adaptara al IVA de objetos de colección. Sí. Ajá. ¿Le suena usted también el sistema fiscal de régimen de margen? ¿Perdón, el régimen? Sí, de margen. ¿De margen? Sí. No entiendo la pregunta. Sí. Si le consta a usted también que el suministro de sellos también podía estar sometido a otro tipo de régimen fiscal distinto al del IVA de colección. Sí, por el margen de los puestos, sí. ¿Ustedes aplicaban indistintamente uno u otro dependiendo de la sociedad que les suministraba? No, todas las sociedades se les aplicaba el mismo. ¿Y además se figuraba en los contratos marco para que todas lo hicieran de la misma manera. Ajá. ¿Y ese era el de IVA de colección? Sí. Coleccionista? Muy bien. Pues ninguna pregunta más, señoría. ¿Alguna pregunta más? Con la venia, señoría, Eduardo José Martínez, en nombre de Pamela Marion. Usted se ha referido en la declaración del fiscal que conoce a Silvia Díez Ponce. ¿De qué la conoce usted? Bueno, yo no sé si he dicho que la conozco, porque no la conozco. Habré dicho que el nombre se corresponde con una abogada que ha estado haciendo gestiones para grupo y que trabajaba en algunas ocasiones con su director Amado Gil. ¿Pero la ha visto usted en persona? No. ¿Ha visto usted en persona o conoce a Roberto Irace? Tampoco. ¿Sabe usted si esas dos personas trabajaban para el señor Llorca? No me consta. ¿Conoce usted a la señora Susana Font? No, ni idea. ¿No piensa usted que puede ser una secretaria que tenía el señor Llorca? No pienso nada, no la conozco. ¿Conoce usted al señor Ozaya Oñate? Tampoco. ¿Conoce usted al asesor fiscal del señor Briones? Tampoco. ¿No sabía usted que el asesor fiscal del señor Briones era el señor Ozaya Oñate? No. No sabía. Usted ha dicho al principio de su intervención
que estaba conforme con el escrito de acusación del fiscal con respecto a los hechos que se relacionan con usted, así lo expresa usted, o a todos los hechos que dice el escrito. No. Ha tenido una declaración muy amplia y muy precisa sobre los hechos. En este Señoría, momento, bastante importante. No me interrumpa. Perdón. En este momento, preguntarle con esa amplitud que usted pretende no conduce a nada al tribunal. Voy a más detalles. Gracias, señoría. Usted ha negado que haya estado alguna vez en el dique de donde estaban las cajas, donde entraban las cajas, donde se llevaban. Entonces, ha indicado que le costaba ubicarlo. Bueno, entonces el escrito de la acusación explica cómo se redistribuía una serie de cajas, cómo entraban, cómo salían. Entonces, a esa parte del escrito de acusación también presta conformidad. Ya ha indicado, ha respondido con precisión a esa parte. Es innecesaria su pregunta. Muy bien. Señoría, ¿conoce usted al señor en persona Antonio Martín Lomeña Guerrero? Sí. ¿Nos podría indicar de qué lo conoce y cuál es su intervención en estos hechos? Pues es un abogado que llevaba gestiones del Parque Marítimo Anaga. Entonces, en alguna reunión... ¿Ese abogado quién lo contrató? ¿Perdón? ¿El abogado quién lo contrató? El abogado venía, pues ya digo que la operación la propone Llorca y que la gestiona y que aparecen una serie de abogados y unos equipos jurídicos y técnicos que vienen con la operación. No. ¿Podría decirnos el nombre de alguna otra personas que aparecen con esa operación? ¿Con el señor Llorca, como ha dicho ahora mismo? Como por ejemplo Juan José Domínguez Varo, que lo he dicho anteriormente. ¿También es contratado por el señor Llorca? Sí, supongo que sí. Son abogados que ya le digo que vienen con la operación. Que supongo que o estaban o la estaban llevando a cabo o interesados en vender o en fin. No sé. No hay más preguntas, señoría. ¿Alguna pregunta más? Bien. Entonces, quedan pendientes... Sí, perdón, sí. Perdónenme, me resulta muy difícil por la ubicación que tienen. Sí. Lo siento, señoría. No, lo siento yo. Con la venia, señoría. Señor, mire usted declaró en fase... Sí, perdón, José Manuel Vázquez, en nombre de Domingo Cuadra Morales. Señor Merino, usted declaró en fase de instrucción, en el tomo 25, folio 7000 a 7075. Lo que declaró usted allí, evidentemente con lo que se contradiga hoy aquí, ¿mantiene usted lo que declaró? No lo he entendido bien. Sí, le pregunto. Usted declaró en falsa instrucción, sí, y ahora ha hecho otra declaración en el acto del juicio. Lo que dijo en la declaración de falsa instrucción, que no haya sido corregido y aquí, ¿lo mantiene? Digo, para no preguntarle. ¿Lo mantiene? Sí. Mire usted, en relación al despacho de Cuadros Asociados, los encargos se los hacía Grupo Unido, ¿no? Le pregunto, ¿las compraventas que intervenía el despacho de Cuadros Asociados, los fondos procedían de Grupo Unido? Los fondos procedían de Grupo Unido, que a su vez había sido dotado con fondos de Forum. Efectivamente, brevemente, se ha hablado de las fincas de Nahueles, por ejemplo, las dos Marvel, todos los fondos que se canalizaban para esa operación inmobiliaria proceden de Forum Filatélico, o sea, de Grupo Unido. Sí, en último término, sí. Que era la operación en la que intervenía Cuadro Asociado. Sí. Vale. El despacho Cuadro Asociado era un despacho independiente con sede en Marbella, es decir, no dependía directamente de Forum, sino que tenía una actividad con unos más clientes. Sí, claro. Buen despacho, sí. Y era un buen despacho en Marbella. La finalidad de contratar al despacho de Cuadro Asociado era porque conocía in situ las operaciones y en Marbella. Claro, es que al final son las personas que están en la zona y son las personas que pueden llevar a cabo la gestión directa, ¿no? Con organismos, con clientes, con vendedores. Nos parecía lo correcto, claro. La labor el tiempo que duró la relación profesional del despacho Cuadros Asociados con Grupo
fue 2 años solamente, fue del 2004 al 2006 con la intervención. Anteriormente había otros despachos de abogados, ¿no? Como ha dicho usted antes, como Salvador Lomeña o... Sí. Sí. Mire usted, todas las operaciones se firmaban ante notario. Por supuesto. ¿Usted recuerda si algún notario comunicó o se negó a firmar algunas de estas operaciones o comunicó algo al SEBLAS, por ejemplo? No, que yo sepa, ninguno puso ninguna objeción a ninguna firma. Todas las operaciones se realizaban con medios de pago transparentes y transferencias bancarias, pagaré, cheques, etcétera. Sí, por supuesto. A través de entidades bancarias conocidas, por ejemplo la Caixa, Cajamar. Claro, sí, no sé precisarle las compañías, las entidades bancarias que en ese momento tuviera grupo, pero sí, claro. ¿Y algunas entidades bancarias se abstuvo de hacer alguna transferencia porque viera algún indicio de blanqueo o comunicó al SEBLAS, algo le consta? No me consta ni nadie me dijo nada. Entonces, aquí se han escuchado que varios despachos han asesorado a Forum, por ejemplo Garrigue, Ernst & Young, Pricewaterhouse, etcétera. ¿Alguno de esos despachos le consta usted que haya comunicado al SEBLAS algún tipo de indicio de blanqueo en las operaciones de Forum? Que yo sepa, no. Respecto a los servicios profesionales prestados por Cuadra Asociados, ¿le consta usted algún tipo de incidencia o de reproche por su comportamiento en su estación? No, ninguno. Ninguno, ¿no? La labor del despacho era una labor jurídica, es decir, redacción de escritura, preparación de compraventa, gestionar los fondos para la compra de la operación, ¿era jurídica? Sí, básicamente jurídico, sí, claro. Vale. Y ahora, aclárame una cosa, señor Merino, lo que era el precio, las condiciones de pago, usted ha hablado de un comité de dirección, ¿no? Sí. Bien, Forum era una gran empresa, me imagino que había un departamento financiero, un departamento fiscal, un departamento contable, ¿cierto? Sí. Bien, cuando se decidía comprar una finca, todos esos departamentos tenían que dar su opinión respecto, pues si había fondos. Perdón. El comité que podía analizar estas inversiones inmobiliarias no era el comité de dirección. Había otro comité que era el comité de inversiones. Ah, perfecto. Eso es lo que tenía mi duda. Entonces, el comité de inversiones era el que analizaba si era beneficioso para la empresa hacer la operación, ¿no? Efectivamente. Entonces, por ejemplo, cuando se decide comprar, usted ha hablado de un convenio urbanístico, cuando se decide comprar la finca de Nahueles, que eran 12 millones de euros, el encargo que se hace a Cuadra Asociados es posterior, ya se había decidido el precio. Sí. Bien. Es decir, en el precio no intervenía el despacho profesional de Cuadra Asociados, lo que era en el precio. Efectivamente. Ni en las condiciones de pago. Tampoco. Solamente en la forma jurídica de la operación, ¿no? Sí. Vale. Y respecto al Parque Marítimo Anaga, ahí, cuando interviene Domingo Cuadra, realmente no hay ninguna transmisión de fondos. Ya se había hecho la operación, ¿lo recuerda usted? Pues la verdad es que no lo recuerdo. ¿No recuerda que había otros abogados anteriores que llevaban la gestión? Sí, había otros. Que Domingo se incorpora posterior. Sí. La labor del despacho de Cuadra era una labor jurídica de gestionar con las gestiones propias de esa... Ya lo ha dicho, señor letrado, sí, ¿no? sin necesario insistir. Vale, será por matizar una que otra. Es que estoy improvisando, no he pedido hasta mañana declararse. Ya termino, señoría. La última. Mire usted, ¿usted recuerda que hubo un bloqueo de fondos de 13 millones de euros en una cuenta de Cuadra Asociados que estaban destinados para la compra de una parcela de Nahueles? Sí. Bien. ¿Usted recuerda que el despacho de Domingo Cuadra se acudió a no sé si a usted directamente o a Amado y a Juan Ramón González para que le dieran toda la documentación para pedir el desbloqueo de las cuentas? Sí. No sé si fue directamente a mí o a algún otro directivo de la casa. Pero sí, recuerdo. ¿Se acuerda usted? Y es cierto que se rectificó que todos los fondos eran nítidos, claros, transparentes, que venían de Foro Filatélico. Claro. Se hizo un informe muy detallado y muy transparente y muy claro. Sí. Y la última ya de verdad. En esas gestiones que hacía Cuadra Asociados por pedirle documentación para desbloqueo, ¿veía usted una preocupación por el bien de la empresa, por Foro, por defender sus intereses? Sí. No hay más preguntas, señoría. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a ver entonces, han quedado
para mañana. Señoría, si lo considera oportuno el tribunal, esta defensa está en condiciones de empezar el interrogatorio, lo que quería, lo que ustedes quieran, lo que necesito son algunos documentos que sé que no he traído. Lo único que quiero es saber concretamente, han solicitado realizar el interrogatorio mañana, además de usted, que es la defensa de Briones Nieto, las defensas de José Carrera